El seminario a desarrollar se trata de historia clínica de emergencia. Vamos a mostrarle la ruta pedagógica, que esto ya se lo van a informar, vamos adelantándoles. El seminario es una actividad que tiene una fase asincrónica y una fase sincrónica. En estos momentos estamos haciendo la fase asincrónica, en la cual como docente vamos a explicar el motivo por el cual queremos desarrollar este seminario, la importancia y los objetivos de este seminario, así como los temas que van a tener que investigar, y les vamos a dar bibliografía para que tengan una consulta referente al tema. Luego ustedes van a hacer la revisión del tema, van a trabajar en equipo, en grupo, van a tener que elaborar un informe en Word y una presentación PowerPoint. Estos lo van a tener que subir al aula virtual y estas actividades van a ser calificadas. Posteriormente nos vamos a reunir en la plataforma Teams para las conclusiones del seminario, cada grupo de práctica con su docente respectivo. ¿Cuál es la motivación de este seminario? La importancia que le hemos encontrado al tema referente a su actividad que van a realizar como futuros médicos. La realidad es que nuestros servicios de emergencia actualmente tienen un flujo muy alto de pacientes en diferentes prioridades, en la cual un instrumento diagnóstico importante de aspecto médico legal es la historia clínica. Por lo cual revisaremos la aplicación y variantes en esta área crítica donde es importante la vida del paciente. Los objetivos de este seminario es: 1. Revisar y recordar las partes de la historia clínica. Esto lo sabemos desde semiología, pero siempre tenemos que hacer un refresh de esto, porque vamos de todas maneras con la premura del tiempo a poder muchas veces omitir involuntariamente algún dato importante en la historia. Y en la historia clínica hay aspectos claves que no debemos pasar por alto. El segundo objetivo es valorar la importancia de la historia clínica en este aspecto, recolección de datos y el impacto que puede conllevar a no hacerlo en forma correcta. Estamos hablando ahí de omisiones que pueden traer como consecuencia complicaciones en el estado de salud del paciente que aún está en estado crítico. El tercer objetivo es conocer la adaptación de la historia clínica en un área crítica. ¿Qué significa? Cómo esa historia estructural clásica puedo adaptarla al área crítica que estoy elaborando. Haciendo una pequeña historia, básicamente los departamentos de emergencia son un área compleja, son impredecibles, tienen recursos limitados, muchos de ellos, y siempre tienen un flujo constante e importante de pacientes. La necesidad de estandarizar procedimientos para la mejor atención de los pacientes, sobre todo en estas áreas donde se denomina prioridad 1 y 2, es decir, pacientes que son críticamente agudos, ¿no?, en el que el tiempo de evaluación es importante. Esto hace pues necesario que realicemos una historia clínica no la habitual, no la convencional de un consultorio, de una fase hospitalaria, sino es una historia clínica dirigida, breve, pero con los datos específicos necesarios para poder realizar en forma adecuada el primer abordaje de un paciente en estado agudo. En esta diapositiva les muestro yo, estos son datos actualizados de julio de este año del Hospital Rebagliati, donde laboro,
en el servicio de emergencia adultos, como ustedes sabrán, se dividió en el área COVID y el área no COVID. Y vemos acá, miren, en shock trauma, que son pacientes que ingresan con prioridad 1, o sea, que están en un estado muy crítico con compromiso inminente de vida del paciente. En el área COVID se tuvo en el mes de julio nada más 850 pacientes. Y en el área de shock trauma no COVID, 882. Si sumamos los dos, tenemos aproximadamente más de 1.700 pacientes que ingresan a la unidad de shock trauma global, ¿no? Solo en shock trauma, no estamos hablando de prioridad 2 u otros tópicos de atención que no son agudos. Esta alta demanda, este alto flujo de pacientes en nuestra área de emergencia hace pues de que tengamos que desarrollar una capacidad de tiempo para poder llevar a cabo la evaluación de un paciente que ingresa crítico, la historia clínica que nos da el familiar, esa combinación de historia clínica y examen físico difiere al del estándar de la historia convencional en un paciente no crítico. ¿Puede variar en sus partes? Puede variar en sus partes. ¿Y es rápida? Es rápida. Tiene que hacerse rápido porque está en peligro la vida del paciente y necesitamos datos concretos, precisos de la patología que está ingresando para poder hacer el abordaje inicial. Es por eso que hemos denominado a este seminario Historia Clínica de Emergencia. No existe un patrón estándar internacional, pero sí existe una orientación que lo hace cada área, cada hospital, para poder manejar en forma adecuada. Y es la experiencia que ustedes van a ganar para cuando estén desarrollando sus guardias y tengan pacientes delicados en este tipo de atención. El material que ustedes ya les comenté al inicio son el informe, que esto ya tienen ustedes instrucciones definidas, y el PowerPoint, que es también igual la elaboración de ustedes. Son dos actividades que se van a calificar. ¿Cuáles son los subtemas a desarrollar? Parecería que no tiene razón estos temas, pero si ustedes analizan, sí. Ustedes son médicos, ya están a puerta de hacer internado y tienen la obligación de conocer que tenemos la Ley General de Salud, dentro de ellas la Ley de Emergencia. ¿Qué es la Ley de Emergencia? Tenemos que conocer, tenemos que definir qué cosa es emergencia y qué cosa es urgencia. Tenemos que conocer la norma técnica de MINSA que rige la historia clínica y dentro de ellos queremos que ustedes conceptualicen qué es una historia clínica electrónica, qué es una historia clínica informatizada. Esta es como la parte introductoria del seminario. El segundo punto es la historia clínica en sí, per se. Hay que definir qué es la historia clínica, la estructura y las partes de la historia clínica, o sea, recordar nuestra enseñanza semiológica de cómo es la historia clínica, cómo se debe elaborar, cuáles son las partes que debe tener la historia clínica, pero sí nos gustaría que en este seminario, aparte de que ustedes recuerden y hagan un resumen de la historia clínica, hagan un ejemplo de una patología aguda, cualquiera que ustedes deseen, y elaboren una estructura de historia clínica que se aplicaría al área crítica. Esto es importante porque determinada patología nos interesan 3-4 aspectos y esos 3-4 aspectos se tienen que priorizar para después realizar ya todo con más tranquilidad una ampliación de lo que se llama de la anamnesis en relación a toda la historia del paciente. Otro aspecto que queremos que desarrollen es los aspectos médicos legales. ¿Cuáles son los aspectos médicos legales de la historia clínica? ¿Qué significa la historia clínica? Y conclusiones y recomendaciones que ustedes dan. Esto va a ser importante desarrollarlo. ¿Por qué? Porque queremos no que ustedes memoricen la historia clínica, sino que hagan una evaluación de las partes de la historia clínica en forma concreta, pero que a su vez lo traten de aplicar a la emergencia.
Si en esa investigación de la historia clínica de emergencia encuentran un formato en alguna bibliografía, hay que colocarlo. Les doy un dato. MINSA tiene, dentro de una de sus normas técnicas, tiene un formato de historia de emergencia. Revísenla y con el informe conversaremos, ampliaremos más todo lo que ustedes han encontrado y las dudas que puedan haber desarrollado y la que podamos absolver nosotros con el mayor gusto. Esta es la fuente de información que le doy. Aquí está la norma técnica, norma técnica de salud 139. Aquí van a encontrar todas las definiciones de la historia clínica. Esta es la ley general que modifica, la ley general de salud que modifica en lo que se refiere a atención médica en caso de emergencia. Les estoy colocando semiología médica, cualquier libro de semiología. Yo les pongo el Argente, que creo que es el que más usan. Remítanse al capítulo de historia clínica. Les estoy acá colocando el Handbook de Medicina de Emergencia, el Oxford Handbook, quinta edición. Y les pongo las páginas porque me gustaría que revisen estas páginas, de la 3 a la 5 y de la 20-24, que es el capítulo 1, que es en sí el abordaje general, el departamento de emergencia. Ahí van a encontrar cosas muy importantes, muy interesantes, que nosotros lo vivimos día a día y que queremos que ustedes lo lean y saquen una conclusión de todo lo que es esta parte de historia clínica que va a repercutir sobre el modo de actuar de cada uno de nosotros. Bien, eso sería todo. Gracias.